memoria, lo asocia a situaciones similares que yo tengo aprendido en el cuerpo, ¿no? Y a su vez, de esa forma, ¿no es cierto?, desarrollamos nuestra vida. Por eso, cuando puse, ¿no es cierto?, este campo energético en relación a la realidad, es porque si nosotros entendemos el mundo, digamos, de la energía, vamos a entender lo que estamos atrayendo o lo que estamos repeliendo, ¿no es cierto?, de una situación o de varias situaciones, ¿no? Entonces, básicamente vamos a hablar de ese tema y la relación con el cuerpo, ¿no? La relación con los órganos. Por ejemplo, vamos a ir a la fuerza del campo energético en el hígado, por ejemplo. Para darte un ejemplo que es uno de los ejemplos más clásicos dentro de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque dentro de la Biblia incluso se habla del ayuno, por ejemplo, ¿no? Esto de que Jesús se va 40 días al desierto a ayunar. ¿Qué implica eso? Bien, el campo energético el campo energético del hígado está relacionado al campo energético de la Tierra, o sea, representa la gravedad. ¿Sí? Entonces, al representar la gravedad, el hígado es el encargado de materializar los pensamientos y las emociones. Entonces, cada vez que yo voy, en la antigüedad se decía, y este es el concepto un poco del ayuno hoy en día, que hoy está mucho más conectado, ¿no?, con lo físico, ¿no?, con el bienestar físico, pero en la antigüedad se lo usaba para pagar karma, ¿no? Entonces, como para poner en eje a la gente, karma significa reparación, deuda, pongámosles, ¿no? Si las personas estaban bloqueadas en muchas situaciones, ayunaban, porque el ayuno era un método de pagar, ¿no es cierto?, si había alguna deuda que no le permitía a la persona realizar, digamos, alguna actividad o algo bloqueado. Hoy en día funciona igual. Entonces nosotros, cuando básicamente desde la fisiología el hígado maneja muchas funciones en el cuerpo, la limpieza del hígado me permite a mí realizar un cambio a nivel energético donde la persona puede estar viviendo situaciones, por ejemplo, falta de insomnio, falta de energía, ¿no?, sistema nervioso alterado. Entonces, al hacer cualquier tipo de ayuno, ¿no es cierto?, yo lo que estoy ayudando al cuerpo es a limpiar. Pero ¿qué pasa? Lo que ocurre es que no estamos limpiando físicamente, estamos limpiando a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual, ¿no? Entonces, la comunicación y la conciencia que nosotros pongamos, ¿cierto?, en lo que estamos haciendo, va a ser hacia dónde va a estar direccionado la materialización de eso. Entonces, muchas veces cuando no nos sucede algo, el hígado, digamos que es la clave para hacer un cambio en nuestra vida. También podemos hablar, ¿no es cierto?, de las frecuencias que están relacionadas a los chakras. Decimos que el cuerpo contiene 7 chakras dentro de lo que es el cuerpo físico. Después de esos chakras nosotros los asociamos cada chakra a una zona del cuerpo, ¿no?, y a ciertos órganos. Estos chakras son vórtices de energía, ¿no? La energía que está en los chakras es lo que permite, ¿no es cierto?, el equilibrio del cuerpo interno, o sea, el cuerpo físico dentro nuestro, que nos va a dar energía dependiendo de cómo esté ese chakra. Y lo que lo altera el chakra siempre son situaciones emocionales, ¿no? Cada chakra representa situaciones no resueltas de la persona. Entonces, por ejemplo, si hay una discusión con una persona y después de esa discusión me duele el estómago, si lo observamos muchas veces, esa zona es como un cambio de tierra que tengo, ¿no? Eso me quiere decir que en esa zona, en donde yo materializo
reparación de esa situación vivida, es donde yo voy a tener como un faro de conexión para hacer la descarga. Entonces, hay personas que después de una discusión les duele la cabeza. Hay personas que después de una discusión pueden tener, pierden la voz, por ejemplo, o tienen ronqueras, ¿no? Claro. Hay personas que por ahí discuten, se sube la presión, por ejemplo, o tienen palpitación. No sé si más o menos me vas entendiendo en el hilo de lo que estoy explicando. Claro, que creo que, Eh, perdón, creo que siempre lo hablamos, por lo menos acá sí, con la audiencia, que el cuerpo siempre habla. Entonces, de acuerdo a la parte que a nosotros los locutores o los comunicadores siempre nos pasa, que cuando estamos muy estresados o con muchas cosas a nivel personal o profesional, lo primero que se nos ataca a nosotros siempre es la garganta. Cuando nosotros no hablamos o no exacto. decimos lo que necesitamos, chao, nos quedamos sin voz. Bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ahí donde está mayormente concentrada la energía de la persona, ¿no? Claro, Entonces, es el que te va a dar el balance entre el interno y lo externo. Entonces, cuando yo te decía que la vez anterior que tuvimos, el miércoles pasado, que donde nosotros muchas veces la comunicación la forma de comunicarnos nos va a marcar un conflicto. Entonces, si yo soy bueno para comunicar afuera, también tengo que ser bueno para comunicar adentro. Entonces, cuando no puedo hacer eso en equilibrio, se desbalancea uno de los dos, ¿no? claro. O no puedo materializar lo que expreso, o no puedo incorporar lo que expreso a mi vida. Y esa es la incoherencia. Entonces, a nivel espiritual, ¿no? A nivel energético, digamos que tenemos que entender que, por ejemplo, la Biblia no es un libro, digamos, de historia solamente, sino que se le dice que es un mapa de ruta. Entonces, lo que estamos viendo en la historia, por ejemplo, de Jesús, estamos viendo cómo él cuenta un poco las funciones que tiene el cuerpo en relación a la acción que hacía en cada parte de la Biblia, ¿no? A eso se le llama, digamos, la parte oculta, ¿no? O la parte esotérica de la historia, ¿no? Por eso les hablaba un poco de esto del desierto. Bien. Y Otra de las situaciones es que nuestra realidad está marcada por situaciones en general. Por ejemplo, vemos una situación de accidente, ¿no? sí, Lo observamos por medios de comunicación. Bueno, las personas tienen que salir a la calle, salen, observan eso a través, lo escuchan por radio, por televisión. Nuestro cuerpo lo impregna como un llamado de atención, pero después lo va escuchando en el camino a través de la radio, en la movilidad que se encuentra. Para el cerebro no ha ocurrido una vez. Si yo lo sigo escuchando y más tarde lo sigo repitiendo, para el cerebro es que ha ocurrido tantas veces ese accidente como lo haya escuchado. O sea, si lo escuché 5 veces, no hubo un accidente, hubo 5. Entonces esa persona al final del día, al bajar su estrés, después de llegar a casa y descansar, el cuerpo queda con esa energía de situaciones de peligro, ¿no? Ahí queda conectado. Y así con esa persona genera un pensamiento y una emoción de miedo, sumado a 5 millones de personas, 3 millones de personas, que están escuchando la misma información, la misma noticia, y generan un campo mórfico. Ese campo mórfico es como una orden que le damos a nosotros de que tenemos que crear eso porque hay una emoción. No importa si sea buena o mala la emoción, es una orden que se tiene que materializar esa situación. Entonces, ¿qué puede suceder al tiempo? Sí, que puede haber un accidente colectivo, ¿no? Entonces, esto ocurrió
en México, por ejemplo, hace 4 años atrás, en donde para el mes de octubre, creo que fue, se estaba haciendo un simulacro de sismo, ¿no? Sí. Porque ya habían tenido un sismo el año anterior en la misma fecha, entonces se estaba realizando un simulacro de sismo. Y en ese momento que estaba realizando el simulacro de sismo, al otro día hubo un sismo. Entonces, ¿qué significa? Que yo, al poner en alerta a mi sistema, voy a generar, ¿no es cierto?, que a nivel colectivo se genere una masa crítica, ¿no? Y esa masa crítica permite la materialización. Bueno, pero por ejemplo, si lo hacemos, pero desde el otro lado, del lado positivo, digo, de no de este lado, de no del dolor, de no de bueno, tuve un accidente, lo pienso tantas veces que mi cabeza, mi cuerpo resuena tantas veces. Digo, si festejo las cosas así también un montón de veces, imagino yo que el cuerpo también recibe esa energía, ¿no? Exacto, exacto, es como una compensación. Si así como podemos generar estados de miedo, también vamos a generar como compensación estados de relajación o estados agradables. Pero siempre tiene que estar en forma equilibrada, ¿no? Nosotros obtenemos una alegría en exceso, pero a su vez después el cuerpo tiene que compensar, porque tuviste una fiesta, la pasaste bárbaro, pero al otro día es como que el cuerpo te pide descansar, ¿no? Claro. O te dura el cansancio 1 o 2 días, ¿no? Porque hemos ocupado en exceso esa energía, ¿no? Que después el cuerpo sí o sí lo tiene que equilibrar, ¿no? Entonces, ¿qué se dice dentro de lo que es la energía cuando se necesitaba decir algo y que sea de forma positiva? O sea, nunca hablar de forma potencial, ¿no? Sí. Porque le estás creando la situación al otro, ¿no? O sea, y decía, nos enseñaron, nunca digas, nunca marques el problema si no tienes la solución, ¿no? Porque al marcarle a la persona, no tuviste un accidente, le estás remarcando más la energía y la fuerza a la situación. Entonces, por ejemplo, en tu caso, el accidente, lo que nosotros tenemos que observar de esas situaciones, primero, ¿qué ibas pensando en el momento o antes del momento? ¿Qué situación viviste? ¿Y qué parte del cuerpo te golpeaste? O, digamos, salió más afectado. La emoción que se generaste después de eso, ¿no? Obviamente un accidente genera básicamente una emoción de miedo a la muerte, ¿no? Claro. Y observar si esa situación que ocurrió antes o le ocurrió a alguien del clan, ¿no? ¿Por qué? Porque los campos mórficos de información que tenemos en el clan familiar pasan de padres a hijos y así sucesivamente, porque en el programa general de ese clan familiar dice que el clan ha aprendido a evolucionar a través del accidente. Otros clanes generan, por ejemplo, diabetes. Otros generan cáncer, por decirte, ¿no? Otros generan problemas mentales, ¿no? Entonces hay un patrón que es el que tenemos que romper nosotros. Entonces, o sea, lo primero sería, lo primero sería identificar qué patrón hay que romper y después ponernos a trabajar para romper este patrón y nada, curar un poquito el alma. Exacto. Porque es una información que muchas veces cargamos, pero no es una información nuestra. Claro, no la traemos, no es nuestra, pero viene con nosotros en nuestra carga. Ariel, ¿te parece que pasemos número de contacto, redes sociales y hablemos un poquito de los cursos que están, dónde los pueden conseguir y todo eso? Bien. Me pueden enviar mensajes, ¿no? Al 351-8190-454 o contactarme por Instagram a través de Ariel Munzaga Terapias o al Facebook también, Ariel Munzaga Terapia.
y los cursos se están dando de forma online, ¿no? Ahora con el seguro del curso, que para hacer el trabajo de limpieza, que es el péndulo hebreo, ahí observamos y aprendemos todo lo que es de lo que son las limpiezas a nivel energética. El curso de registro acá está también por empezar dentro de 2 semanas, y vamos ahí a observar, bueno, todo lo que estamos hablando. Un poco vemos toda la parte emocional, espiritual, de entender por qué nuestra vida tiene ciertos obstáculos, y aprender también a cómo evitar, ¿no es cierto?, que esas situaciones vuelvan a ocurrir. Muy bien, Ariel, muchísimas gracias por ser parte de estos miércoles de terapia. Nos reencontramos, por lo menos conmigo, de acá 2 semanitas que me tomo vacaciones, así que te esperamos, ya en enero. No hay problema. Dale, nos vemos. Entonces, Que tengas felices fiestas. Abrazo, que tengas felices fiestas. Bueno, chicos, espero que hayan prestado atención. Hay que buscar. Ay, a ver, vamos a... Ahí está. Me estaba gritando sola. Hay que buscar entonces los patrones que hay que romper y bueno, después ponernos manos a la obra y romperlo. Cualquier cosa se pueden comunicar con Ariel Munizaga, 351-819-0454, sino en Instagram, Ariel Munizaga Terapias. Vamos con la tanda, chiquis, ya volvemos.